Y volvemos a Jaime para cerrar la última tendencia. Y anticipabas, ¿no? Porque estaba en la mente, nos decías, de los CEO, el ámbito de tanto la cadena de suministro como esa avalancha regulatoria y la adaptación continua al reporte. Si quieres empezamos por la cadena de suministro. Bueno, necesitamos implicar, ¿no?, los aspectos de toda una cadena de suministro. Nada sencillo, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo? Pues efectivamente, cuando el equipo de gobernanza de Forética empezaba a hacer esta reflexión, ranqueamos un poco cuáles son los temas más difíciles, ¿no?, desde el punto de vista de la gobernanza, y el primero, el más importante y el más difícil, nos parecía la cadena de suministro, ¿no? Yo creo que durante los últimos años hemos visto cómo las compañías han ido mejorando sus impactos, sus operaciones, ¿no?, su reporte, verdaderamente un esfuerzo encomiable, pero ahora se encuentran frente a un cuello de botella, y es que precisamente es la cadena de suministro en este momento la principal barrera para alcanzar sus objetivos, sean climáticos, sean sociales, de derechos humanos, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver efectivamente un reenfoque en esa cadena de suministro. Respecto a esto, dos ideas, ¿no? La primera es que este 2023 es el año de la tangibilización del coste, ¿no? ¿Qué queremos decir? Pues que este es el año donde vamos a experimentar que tener una cadena de suministro menos preparada nos va a costar dinero. Un ejemplo es que este año empieza el despliegue de este impuesto fronterizo al carbono, que va a gravar la importación de materiales intensivos en carbono, lógicamente, allí cuando no hayan sido gravados por una tasa equivalente, por un impuesto equivalente al europeo. Esto significa, por ejemplo, que importar una tonelada de acero pues le va a costar a las compañías un 30% más como mínimo, ¿no?, simplemente por la acción de este impuesto. En la misma línea, este diciembre, pues, el Parlamento Europeo llegó a un acuerdo para la prohibición de la importación de materias primas vinculadas a la deforestación. Es decir, ya no es un impuesto, es que directamente tengo una restricción de lo que yo puedo importar. Y, por ejemplo, por terminar con la Comisión, dentro de su plan de acción para este año, pues tiene previsto un paquete en torno a la sostenibilidad de las flotas de vehículos de las empresas. Por lo tanto, todo lo que es el aprovisionamiento desde el punto de vista de ESG va a empezar a tangibilizarse como un coste. La segunda idea que traemos es la idea de Scope 360. Con el permiso de Ana, ¿no?, ya no solamente hablamos de Scope 3 desde el punto de vista climático, sino desde el punto de vista de todos los ángulos, muy centrados en la cadena de suministro. Cuando vemos los compromisos climáticos, ¿no?, y esto nos lo dice Climate Action 100 Plus, un nombre un poco largo, es una plataforma de inversiones institucionales activistas con las 100 compañías más emisoras del mundo. Bueno, pues esto nos dicen que solo el 20% de las compañías tiene definidos objetivos a medio plazo en el Scope 3. Por lo tanto, claramente insuficiente para cumplir los objetivos, como decía antes Ana. Y no solo eso, sino que cuando vamos a ver el ESG en su conjunto, pues el riesgo es mucho más tangible. Antes nos comentaba Bea esa directiva en ciernes en torno a la debida diligencia sobre la cadena de suministro, que crea responsabilidades casi infinitas, ¿no?, con respecto a las posibles controversias que pueda haber aguas arriba en tu cadena de suministro. Y ante esta realidad, lo cierto es que las empresas no están bien preparadas. Utilizando datos de EcoVadis, vemos que solo el 4% de las compañías a nivel global tiene prácticas avanzadas en ESG en su cadena de proveedores. Incluso 2 de cada 3 ni siquiera tienen criterios ESG a la hora de homologar proveedores, con lo cual queda mucho por hacer. Y si te fijas desde el punto de vista del aprovisionamiento, y en este caso EcoVadis tiene una base de datos de más de 46.000 compañías, y ves la velocidad de mejora, ¿no?, durante los últimos 5 años los proveedores han ido mejorando a razón del 2,2% por año, sabiendo que el score está ahora mismo por debajo del 50 sobre 100, esto significaría implícitamente que una empresa media a nivel mundial tardaría 33 años en cubrir todos sus objetivos, ¿no?, o en cubrir todos los objetivos de evaluación. Por lo tanto, la sostenibilidad puede ser un liability desde el punto de vista de la cadena de suministro, y desde el punto de vista de gobernanza va a ser una prioridad absoluta. Y os preguntan por último, Jaime, mucho, ¿no?, a este inicio del año por el reporte, ¿no? Habláis en el informe de un concepto de readaptación continua del reporte. El concepto de doble materialidad también está generando ciertas dudas. El reporte va a ser también un tema estrella, ¿no?, de adaptación durante este año. ¿Qué elementos nos destacarías y pondrías en el cerebro de las empresas en este momento que tienen que priorizar? Pues efectivamente el reporte está en un proceso de disrupción crónica, ¿no?, porque no paramos de incorporar nuevos requisitos, ¿no? Ahora mismo pasamos, ¿no?, empezamos a reportar ya en alineamiento con la taxonomía ambiental, ¿no? Tenemos en ciernes, ¿no?, pues el apuntalar las taxonomías sociales y ambientales. Para mitad de año esperamos que tener ya la versión definitiva del estándar europeo, el ESRS, ¿no?, de reporte en Europa.
y ya si nos sobra tiempo, ya podemos preocuparnos de decir, bueno, una vez que tengo el estándar europeo, ¿cómo hago compatible ese estándar europeo con el internacional, el del IFRS, que tienen dos filosofías distintas, ¿no? Efectivamente, el europeo, como tú bien decías, Germán, parte sobre la premisa de la doble materialidad, es decir, que las compañías tienen que gestionar y reportar aquellos aspectos que son materiales desde el punto de vista de sostenibilidad, sean o no financieramente significativos, mientras que el enfoque internacional, más basado en la gestión de riesgos, lo que pide a las empresas es que se reporte los aspectos de sostenibilidad solo en la medida en que sean financieramente significativos. Y esto es como intentar bailar dos canciones a la vez, ¿no? No es imposible, pero va a ser difícil, y eso va a tener a los equipos de reporte muy activos este 2023.